Pues sí, vengo de una familia de prostitución. Después entro a los servicios y veo a las compañeras, a mis amigas con un polvo blanco, y de ahí empiezo a consumir droga, cocaína, alcohol, prostitución. Yo vengo de un barrio muy peligroso, un barrio donde hay mucha delincuencia y drogas. Y escuché una voz que me decía: Yolanda, te amo. Hola, buenas tardes, Dios le bendiga. Este es un podcast, segundo podcast. Queremos glorificar a Dios con este testimonio que es un testimonio de vida, amén. Y sé que este podcast no solamente va a ser conocido aquí en esta ciudad, sino va a llegar a muchos lugares, porque eso es lo que hemos orado al Señor, que cada testimonio que salga de aquí, de este lugar, sea llegando a muchas vidas que están pasando momentos difíciles, momentos que han pasado mi hermana Yolanda. Hoy estamos con mi hermana Yolanda y quiero presentarla, que ella se presente y ella nos diga de dónde es, de dónde viene, y saber que lo que ella va a hablar es algo fuerte de pronto para muchos, pero sabemos que cuando damos testimonio, el Señor da libertad, ¿no? Para eso nos ha llamado, para libertad. Dice la palabra que conoceré la verdad y Él nos hace libres. Así que, Yolanda, te dejo el micrófono. Amén, muy bien, gloria a Dios. Así es, mi nombre es Yolanda, soy colombiana, voy para 25 años en España, y la verdad que mi historia es un poco larga, voy a tratar de ser lo más rápida. Yo desde que nací hasta los 10 años no tenía identidad, no tenía nombre. No sé por qué mi madre nunca me registró, nunca me bautizó, nunca tuve nombre. Me llamaban, para muchos que me van a ver allá en Colombia, la negra. Me llamaban así, la negra. Yo a los 10 años le digo a mi madre: ¿por qué no tengo nombre? Es como, ¿no? Y me dice ella que se despistó, que no había tenido tiempo, etcétera. Ella tendría sus motivos. La cuestión es que ahí empieza a registrarme, empiezo a estudiar. A veces recibía unos tratos por parte de mi madre. Antiguamente los padres maltrataban mucho a sus hijos por cualquier pijada, ¿no? Se te cayó la leche, vaya a hacer la compra, y si la hacías mal, el mandado, como quien dice, pues el padre pegaba, ¿no? Y mi madre, pues... Perdón, Yolanda. Cuando empieza a tú a entender, ¿no? Que no tienes nombre, a qué edad dices, bueno, todos los niños tienen un nombre y yo no tengo nombre? O sea, para mí eso es fuerte y por eso lo recalco, que una madre no le dé ni el nombre a su hija, ¿no? Entonces, ¿qué edad tenía? ¿Qué edad tenías cuando dijiste, bueno, yo tengo esta edad y yo no tengo un nombre? Sí, así de entre 9 a 10 años, yo decía: todo el mundo me llama negra y yo veo que todos tienen nombre, pero ahí fue donde me vino la curiosidad de decir: mamá, ¿y mi nombre? Entonces ella me dijo que, bueno, que se había despistado. Ella tendría sus motivos, no sé. El caso es que a partir de ahí eh, me puso nombre. Bueno, el nombre de por sí lo puse yo, ¿no? Ella me dio el privilegio de poderlo poner. Eddie Yolanda. Ahí empecé a estudiar, porque es que no estudiaba, pastora, no estudiaba, porque no estaba registrada, estaba totalmente sola. Siempre que me quedaba sola en casa, yo recuerdo de los 6 a 7 años que mamá no estaba en casa. Y una vecina se me acercó y me dijo que mi madre era prostituta. Eso para mí fue un golpe muy duro. Yo decía, bueno, duro a hoy en día, ¿no? Pero yo decía, primero con esa edad, yo decía, ¿eso qué es? ¿Prostituta qué es? Entonces, claro, me decían que acostarse con hombres, ¿no? Entonces, eso, mi madre se enteró, mi madre era un carácter fuerte, se enteró, amada pastora, y se fue con un cuchillo allí, se metió a la casa de la vecina que le había dicho a su hija, que me había contado de que mi madre era prostituta. Y yo con 12 años corrí, cogí la mano de mi madre, ella con un cuchillo, a hacerle daño a aquella mujer. Y yo le decía: mamá, no hagas nada, solo mírame. O sea,
era tan fuerte, ¿no? Porque ahora mismo me estoy ¿Y yendo a cuántos años tenías ahí tú? 12 12 años. años. Cuando mi madre pues sí, vengo de una familia de prostitución. Hoy en día mi madre está con el Señor ya, se entregó a Él y está con Él. Es lo más maravilloso para mi vida, ¿no? Entonces, mi madre no quería que su hija se enterara de que estaba en la prostitución, claro. Ya. Y ahí es cuando ya empiezo a ver la situación. Mi madre, vivíamos en una casa aquí en España le llamarían chabolo, en Colombia rancho, como Sí, un ranchito muy, muy pobre, ¿no? sí, O sea, que vienes de una familia muy, muy pobre, donde tu madre es llevada a la prostitución. Pero me dices que tienes familia. ¿Alguien más era prostituto? Que sepas tú. sí, hay, hay más familia que Ceci, mi madre, mi hermana, un sobrino que es travesti, homosexuales, en fin, hay una serie de ¿cómo le podríamos decir, no? De pecado ahí. De pecados de nuestros antepasados, ¿no? Santo. Yo nunca pensé que iba a llegar ahí, ¿eh? Nunca me imaginé. Mi madre nunca quería que yo me enterara de la vida de mi madre, de su vida, ¿no? Como ella iba de día a trabajar y yo quedaba sola en casa y, y ahí empezó todo mi situación, verla, la necesidad. Después a los 15 años ya quise como empezar a trabajar, empecé a trabajar en fábricas de café, allí escogiendo café en unas bandas que van corriendo así, pero claro, estas empresas allí en Colombia te dan el contrato por 3 meses y ya te echan. Ya. Y a mí eso no me valía, yo necesitaba dinero para ayudar a mi madre. Yo veía tanta necesidad en ella que, en fin, empecé a trabajar, me echaban, trabajaba bueno, el trabajo duraba poco, la verdad. Me enamoré de un chico, el padre de uno de mis hijos, yo tengo 2 hijos, y uno de esos padres me empezó a golpear embarazada con 7 meses O sea, de que embarazo. empezaste a sufrir violencia, ¿no? Violencia de género, Mm. pero nunca hice, no hice nada, o sea, aguanté. Embarazada de 7 meses me dio una golpiza porque quería ir a la iglesia. Mi madre era muy católica y me quería llevar a esto de los jueves santos, viernes santos, a las... Procesiones. Eso, las procesiones. Y yo quería ir. Entonces, como él llegaba borracho, pues estaba durmiendo. Yo le dije, mira, quiero vamos a la iglesia. Pero no me contestó. Entonces a mí se me salió una mala palabra de mi boca. Sí. Yo pensé que él estaba durmiendo, pero él me escuchó. Entonces yo dije una palabra mala. Dije, bueno, mamá, esta porquería, fue lo que dije. Esta porquería no va a ir a la iglesia. Entonces mi madre dijo, bueno, nada, tranquila, mija, quédate ahí que yo me voy. Pero cuando él se levantó, ahí fue cuando me agarró a golpes. Yo lo único que hacía, amada, era proteger mi barriga. Protegerme porque me daba igual que me dieran en la cabeza, en las piernas, en la espalda. Pero yo... que no le fuera a pegar al bebé. No, porque mi hija fue muy deseada. Ujú. Eso fue algo que lo quiero recalcar. Mis 2 hijos fueron muy deseados. Fue lo más lindo de una madre cuando uno dice, quiero tener una hija, quiero tener un hijo, quiero tener 2, quiero tener 3. Es hermoso, ¿no? Bueno, nace mi niña y después de la niña tenía como 6 meses, vuelve y me da otra paliza. Pero esta vez fue más violenta. Me estaba teniendo en el suelo, me estaba ahorcando. Me tenía las 2 manos yo estaba perdiendo el conocimiento, amada, lo estaba perdiendo. Llegó el hermano mayor y me lo quitó de encima. Ahí es cuando yo me asusté muchísimo, dije que me estaba muriendo, pero gracias al hermano mayor me lo quitó de encima y así. Después lo volvió a hacer y ahí fue cuando se levantó la Yolanda. Ya empezó como a defenderse, ¿no? Ante esta situación. Sí. ¿Qué hiciste? Ahí es cuando a la siguiente vez que me quiso maltratar,
ya cogí un cuchillo de grandes dimensiones y le dije, donde me vuelvas a tocar, te mato. Así se lo dije, te mato. No me vuelves a tocar nunca más. Es difícil recordar el pasado, ¿no? Aunque Dios Claro. me dio libertad, ya ahora lo puedo decir, ahora lo puedo confesar, cómo tuve una vida, ¿no? Así, una mujer de 19 años embarazada y golpeada, antes me golpeó, pero claro, un hombre cuando te da una bofetada, nosotras las mujeres lo dejamos pasar, perdonamos, pero no nos damos de cuenta de que hay una señal ahí en ese hombre, Sí. que es un maltratador. Después viene el embarazo, maltrato, fuera del embarazo, maltrato y así. Bueno, a los 19 años quedé embarazada, a los 20 tuve la nena y a los 22 pues lo dejé. Lo dejé y ahí es cuando se me presenta la oportunidad de que venga a España a ejercer la prostitución al trato de mujeres blancas. Tenía que pagar 1.000.000 de pesetas. Para mí pagar 1.000.000 de pesetas, pasando aquella necesidad y aquellas golpizas, pues la verdad, me lo pensé. Mi niña tenía 2 años y yo no quise dejarla. No quise. O sea, tu niña tenía 2 años cuando te ofrecen venir a España a prostituirte, pero tú nunca habías hecho esto, ¿no? No, en ese ¿Era momento. nuevo algo para ti que te hayan ofrecido esto? Sí, sí, me lo pensé mucho porque era tan lejos y dejar mi niña con 2 años, pues me daba como, no sé, no quería dejarla, no Sí. quería. Entonces dije que no. Ujú. En ese momento dije que no. Con Ya. 2 años dije que no. Ahí fue surgiendo, luego, bueno, estoy viendo la necesidad de que tengo una niña a quien mantener, tengo una madre, acuérdate que mi madre es muy pobre, a mi madre le dan una casa, después del rancho, de estas casas, le dan unas casas de protección oficial, más o menos, ¿no? Sí. Una vivienda, pero en la casa no había nada. ¿Qué comer ni nada? Nada, ni comida, ni muebles. sofá, ni una tele, nada, ni un nevera, nada. Pero por lo menos teníamos una casa. Sí. Pero entonces yo dije, ahora tengo que trabajar, ahora tengo que mantener a mi hija y tengo que mantener a mi madre y salir adelante. Ahí es cuando empiezo a asistir a una discoteca donde mis amigas me invitan, yo voy y en esa discoteca se ejerce el irse a acostar con hombres. Mm. Y ganar dinero. A mí mis compañeras, mis amigas me decían, vente que te vas a ganar en una noche para que tengas, ¿no? Lo que necesitas. Sí. Y yo le decía, ¿y qué tengo que hacer? ¿Cómo es? Y me explican, ¿no? En esa discoteca era como ese punto de encuentro donde llegaban hombres casados, jóvenes de todas las edades, y allí no era una discoteca, sino era como un prostíbulo, ¿no? Sí. Pero estaba camuflado a una discoteca. Ya. Y ahí es cuando ya empiezo a conocer ese mundo de prostitución, ¿no? Después entro a los servicios y veo a las compañeras, a mis amigas con un polvo blanco en el baño, aspirándolo por la nariz. Y yo le dije, ¿y eso? Me dice, ¿quieres un poco? Ven, prueba, que te va a gustar. Y ahí pues uno siempre la curiosidad, ¿no? Ahí empieza otro mundo, ¿no? Ahí es donde uno empieza a tocar las drogas y ahí es donde lo peor que uno puede hacer es tocar eso. Yo vengo de un barrio muy peligroso, un barrio de donde hay mucha delincuencia y drogas, pero claro, me tocó probar eso. No porque me obligaran, a mí nadie me obligó, la decisión la tomé yo. Y de ahí empiezo a consumir droga, cocaína, alcohol, prostitución, estando en Colombia, con médicos, abogados, y ahí iba conociendo más gente, ¿no? Conocías más gente, toda clase de gente, y te fue como envolviendo y gustando, ¿no? A la vez. Claro, porque el dinero era fácil y Llevabas a casa dinero, tu madre estaba bien, tu Sí, niña. sí, me acuerdo que a mi madre le decía, mamá, en la mesita de noche hay dinero, coge todo lo que tú quieras, haz la compra, lo que tú necesites. O sea, era como un respiro para mí, ¿no? Pero no sabiendo el mal que venía después. Claro, porque todo esto trae también una soledad y una tristeza después de que se hace todo esto, ¿no? Creo que la cocaína y todo esto de drogas, yo creo que Sí. es como para no pensar en lo que estás haciendo, pero Exacto. después
llega el ¿qué hice, no? ¿Qué estoy haciendo, no? Sí, exacto. Después de estar ahí en ese mundo, así eran los fines de semana, nomás los fines de semana. Y después a los 28 años, 28, 29 de mi vida, ¿no? De edad, viene otra vez la oferta. Me viene otra vez esa oferta, vente para España, pagas ese dinero de 1 millón de pesetas y vas a vivir bien. Y yo dije, bueno, pues si me voy a trabajar un año, recojo lo que pueda y me pongo un negocio. Dije yo, 1, 2 años. Mi hija ya tenía 8 años. Acuérdate, en 22 ella tenía 2 añitos, ahora pasaron 6 años, ya tiene 8, 9 años cuando me dan otra vez esa oferta Sí. de, De venirte para acá. de venirme para acá. Y te vienes. Correcto. Te vienes para acá, dejas a tu hija, a tu madre. ¿Y Sí. qué pasa? Dejo a mi hija con su padre y su abuela. Mi madre no, porque mi madre siempre era muy sin dinero. Yo era la que tenía que mantenerla y no quería ponerle más carga a mi madre, Ya. sino se lo dejé mi hija a su padre. Su papá. Exacto. Pero bueno, una vez que tomo la decisión de venirme para España, me hacen mis papeles, me hacen mi pasaporte, entrar en el mundo de la mafia, ¿no? Esto es muy duro porque entrar en trata de mujeres blancas mm, está bien. Yo era consciente, sí, de lo que iba a hacer, pero no me esperaba de lo que iba a pasar al otro lado del charco, ¿no? En este país. Sí, porque muchas veces se engañan a las mujeres de que es fácil, de que van a tener todo y tal, pero aquí empieza como un maltrato, ¿no? Exacto. Y a obligarlas y a hacer muchas cosas que de pronto no quieren. Sí, amenazas. 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 Una vez bueno, me subo al aeropuerto, vamos por parte, a ver, me subo al aeropuerto, llevo solo una muda de ropa, con una maletita pequeña, vestida, ejecutiva, bien presentada, me daban mis instrucciones, me tuve que memorizar una carta de para dónde iba, si me llegaba a preguntar la policía, ¿no? Migración, tenía que memorizarme una carta de voy para donde una tía con apellido, nombre, apellido, dirección, número de teléfono, todo tenía que memorizarlo en mi mente. Eso lo hice, vale. Pero ellos se preparan mucho. Yo puedo hablar de esta gente, hoy en día, mujeres que han estado en trato de mujeres blancas, en explotación sexual o llámenle trabajadoras sexuales, estas personas de tráfico de personas también, se lo tienen todo muy bien planeado. Porque a mí, por ejemplo, me han dicho, cuando llegues a Madrid, a inmigración, vas a ver varias cabinas de personas que son las que te ponen el sello para entrar al país. Pero a mí me dieron unas instrucciones, hoy lo puedo decir, ya pasaron 25 años, esas personas ya están presas. Ya, yo lo vi en la tele cuando los O sea, que cogieron. todo eso está camuflado sabiendo lo que van a... la policía, Sí. Sí. todo esto, ¿no? Sí, ahí está metida la emigración, mafia. la policía. Dios. Ahí hay mucha gente de la alta, con autoridad. Entonces a mí me han dicho, tú cuando llegues a inmigración vas a entrar por donde va a haber un señor así vestido, de cara así, y mejor dicho, me daban bien las señales de esa persona. Entonces, claro, yo llegué a inmigración y veo ese montón de gente, ya sabía por dónde tenía que pasar. Y ese hombre, pues pocas preguntas me hizo y Claro, entré. son de los mismos. Son de los mismos. Ese es el tráfico de personas, Ya. que muchas veces pues no se cuenta estas cosas, pero es así. Llego al aeropuerto de España, a la ciudad donde me empecé a prostituir. Me dan una dirección, llego a una casa así muy grande de 2 plantas con muchas ventanas y dice club. Ya entré, me mandaron a hablar con el jefe, me quitaron un dinero, me quitaron el pasaporte, me quitaron mi identidad, otra vez me vuelvo a quedar como sin identidad, ¿no? Sí. Recordando, ¿no? Todos los papeles, todo. Me quitaron todos los papeles para que no me escapara. Claro. ¿Por qué? Porque yo en ese momento era su mercancía, su Sí, objeto que era de tenía ellos. que sumar, tenía que pagar esa deuda. Ujú. Entonces, bueno, pues llego y me dice, ponte a trabajar, arréglate
esta es tu habitación. Nosotras dormíamos ahí, comíamos ahí y ahí era todo. Sí, todas se conocían. No, llegaban mujeres de otras partes, de Nigeria, de Venezuela, de Cuba, de Colombia en aquel entonces, en el 2000, venían muchísimas colombianas, muchísimas. Recuerdo que una de ellas le llamaban el patito feo y pues no producía mucho, ¿no? Entonces las cambiaban, las movían para un club de pueblo donde pudieran producir un poco más. Recuerdo también otra mujer que resultó muerta, no sé, que porque no quiso pagar la deuda. Eso fue lo que escuché. O sea, estas mujeres tienen mucho peligro, ¿no? Tanto con los clientes como con los verdugos que las llevan. Exacto. Porque si no, no cumplen con el trato, esto las pueden hasta matar, como dices, ¿no? Sí, mi compañera, yo la verdad es que lo mejor, lo que tú puedes hacer en esos momentos es no preguntar mucho, no averiguar mucho y hacer que que no sabes nada ni estás enterada de nada. Esta chica apareció muerta, pero no, no sé, pues me imagino que pues está clarísimo, ¿no? Ella también tenía que pagar una deuda como la mía. Ya. En el caso mío, un día me enfadé con uno de estos proxenetas porque, perdón, pastora, en uno de estos días que hay muchos proxenetas que nos están custodiando, nos vigilan, correcto, sí, están detrás de nosotros, de nosotras. Yo, por ejemplo, quería ir a una tienda a comerme una hamburguesa, quería pasear, no podía, tenía que ir con ellos. Yeah. Ellos tenían que ir detrás mío para que yo no me fuera a escapar Sí. o no fuera a denunciar, ¿no? Y eso esa esclavitud. Esa esclavitud. Cuando tú vas por tu cuenta, bien, pero cuando estás siendo sometida a presión, a que es así. Un día me enfadé con ellos. Les dije, es que si no quiero pagar, ¿qué pasa? Dijo, no te preocupes que nosotros sabemos dónde vive tu madre. Claro, empiezan a amenazar. ¿Y dónde vive tu hija? Y me tocaron lo que más amaba. Mi madre marchó ya, pero son las dos partes más que en ese momento era lo mío, era lo que yo más, ¿no? Trabajaba para ellas. Sí, lo que más amabas. En fin, entonces, cuando me amenazan así, pues yo digo, pues mejor me quedo callada y sigo haciendo lo mío. ¿Qué pasa? Que ahí es donde empiezo a meter más cocaína, empiezo a consumir más alcohol, empiezo a darle más duro. La otra que ellos tienen es que no quieren mujeres borrachas porque no trabajan, no producen. Entonces, el cliente me pagaba copas o nos pagaban copas y tenía que ser sin alcohol porque una mujer borracha no produce. Ya. No, está restando, tienen que sumar. Entonces, Eso. Daban de beber, pero no alcohol. No nos daban alcohol. Pues a lo mejor una copa sí, una no, así, pero se vigilaban mucho, sí. Pero yo entonces me metí más en las drogas, eso no lo veía el cliente, o habían clientes que también nos invitaban. A drogarse. Sí, para poder aguantar, habían mujeres que de verdad pues subían con hombres hasta 25, 30 hombres en una noche y otras pues por copas. Bueno, yo de verdad, al estar ahí es muy, muy fuerte, ¿no? Yo sé que aquí mi familia me va a escuchar y gente que me conoció de que esto no es mentira. Yo para venir a España tuve que pagar 1.000.000 de pesetas a la mafia, al trato de mujeres blancas y lo tuve que hacer por necesidad, porque vengo de un país donde hay mucha, mucha necesidad y de por sí, pues mi madre y mi hija en aquel entonces era lo que más me preocupaba, que no pasaran hambre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, así vino pasando todo, sucediendo hasta que... ¿Hasta qué edad estuviste ahí? Pues la verdad, yo llegué con 29 años, entre 28 y 29 años llegué a España y en año y medio, 2 años más o menos, ya conocí a un hombre. ¿Y pagaste ese dinero en ese año sí, y medio? Año y medio, sí. Uh-huh. Pagué ese dinero, me ayudó mucho. Había hombres que te pagaban salidas y pagabas 300,000 pesetas. Uh-huh. Cuando esas eran las pesetas, 300,000, 400,000 pesetas porque te sacaran a comer
afuera, ¿no? Sí. A un restaurante, a ver una película, ¿no? Entonces te daban eso. ¿Qué pasaba? Que era la mitad para la casa y la mitad para la deuda. A nosotras no nos quedaba nada. No les daban nada. Nada. Si nos tomábamos una copa, sí, bueno, por ejemplo, yo me llegaba a tomar 20 copas en la noche, ese dinero de esas copas que el cliente pagaba era la mitad para la casa y la mitad para la deuda. Dios mío. O sea que a mí no me quedaba nada. Entonces yo, pues claro, había momentos que yo me enfadaba porque necesitaba mandar dinero a mi madre. Claro. Claro. Porque supuestamente venías a eso, ¿no? A ganar dinero por mandar y no te daban nada, entonces ¿qué hacías? Exacto. Pues entonces ahí vine a conocer a un hombre maravilloso que cuando terminé de pagar la deuda me ayudó a salir de ahí prácticamente, me ayudó a buscar un piso, porque tú fíjate que estaba sin papeles, Ya. no tenía cómo responder para un piso, él me ayudó, salí de ahí. Que es el padre de tu hijo, ¿no? Creo. Sí, sí, es el padre de mi hijo al cual le hice muchísimo daño. Y hasta hace poco me perdonó. Hasta, tú fíjate, mira, son 20, te estoy hablando de 25 años. Y este hombre, la verdad que un corazón maravilloso, que no pudimos vivir, pues por circunstancias de la vida, ¿no? No pudimos seguir viviendo. Él me ayudó a traer a mi hija, a mi sobrina, que inclusive dio testimonio. Eh, y, y me ayudó a salir de aquel sitio y desde ahí, pero seguía atada, amada. Seguía atada a la prostitución, a la esclavitud. Que la verdad estoy muy agradecida con él porque fue el que me ayudó a salir de ahí, de ese mundo prácticamente, porque una vez que tú pagas la deuda, pues claro, te entregan los papeles, ¿no? Y me voy a vivir con él y bueno, él vivía más con sus padres que conmigo, la verdad, pero mi intención era traer mi hija para aquí, traerla, porque claro, quería que estuviera conmigo, ¿no? Ese era mi más anhelo, ¿no? Y luego mi madre, claro. Eh, pero ¿qué pasa? Que yo seguí, por eso la esclavitud está ahí. Yo seguía en lo mismo, pero ya pues más discretamente, ¿no? Ya no estaba en un club, ya estaba pues... O sea, tú estabas con él, pero volvías a prostituirte. Sí, sí, Y él sí. lo sabía. No, él se enteró después. Él se enteró después y para él eso fue un golpe muy duro Claro. porque un hombre que me amó muchísimo, me Que amó. te sacó de allí y tú Sí. volver allí. Sí, y volver, pero entonces ya a las escondidas, ya le era infiel, ya, ¿no? Haciendo cosas, me iba para los baños a consumir, bebía. Eso es una atadura tremenda, ¿no? Tremenda, claro. Entonces yo vengo de malos tratos, no me voy a justificar, pero sí quedan secuelas. Porque acuérdate que este señor, el primero, me golpeó, me maltrató. eh, y bueno, hubieron más maltratos, pero vamos a quedarnos ahí. Entonces, claro, a mí me queda ese chip de que si viene alguien a levantarme la mano, yo no, yo de una vez, ¿no? Y pues sí, alcancé también, creo que a darle un bofetón a este hombre, el padre de mi hijo. Y seguía siendo infiel, entonces después ya nos dejamos, bueno, por muchas cosas. Yo lo dejé, empecé a trabajar de camarera en un club. eh, y ¿Cuántos ahí, años tenía el niño? cuando lo dejé, tenía 4 o 5 años. ¿Y el niño quedó con él o contigo? No, el niño siempre estuvo conmigo, siempre. Él me colaboraba, siempre él daba sus gastos para él, sí, eso sí, tuve el apoyo del padre al hijo muchísimo, sí. Y bueno, yo seguí trabajando, ya eran 2 hijos porque ya me había llegado mi niña, entonces ya tenía que trabajar para 2 hijos, ¿no? ¿Y tu niña llegó aquí a qué edad? A los 9 años,
¿Y cómo fue ese reencontrarse, no? Porque la dejaste pequeñita. Ah, pues sí, eso ese fue otro detalle grandísimo que tuve. Cuando mi hija llegó, me vio agarrada de la mano del padre de mi hijo y eso fue algo terrible. Cogió un celo, eh, cogió odio, rabia, no sé, al ver a su madre con otro hombre. Ya. Yo creo que llamarle así, ¿no? Entonces, no se la llevaban bien, no se la llevaban bien. Bueno, yo dejo a este hombre, al padre de mi hijo, lo dejo y me quedo con mis hijos. Entre borracheras y drogas y todo esto, mm, una mañana llegué muy drogada, borracha, y pues el neno pequeño me da quejas de su hermana, la mayor. Y en ese momento, yo no sé, levanté la mano, yo le pegaba a mis hijos. Yo golpeaba a bueno, la que más, la mayor, ¿no? La golpeé y ella me golpeó y nos agarramos por los pelos. ¿Tú te imaginas madre e hija en el suelo, de los pelos, pegándonos a golpes? ¿Pero cuántos años tenía la niña? La niña ya tenía 14 años, ya Y tú tenía. le golpeabas y claro, ya ella respondía Ella también ya con violencia. respondía, sí. La culpa muchas veces y todas las veces es de nosotros los padres, porque Claro, nosotros somos los que estamos educando a las hijas, claro. a los hijos. Y mi hija veía era eso. Mamá llega borracha, mamá llega loca, mamá llega perdida, me pega. Pues ella también, claro, ella Claro. es normal. Bueno, yo lo veo normal, no sé vos, la audiencia, cómo lo verá, ¿no? Claro. Pero nosotros, las madres, somos los que tenemos que educar a nuestros hijos, tratarlos bien. Pero claro, yo estaba perdida en las drogas, esclava al sexo, a la prostitución. Y ahí es cuando ya empecé a odiar a mi hija, yo empecé a odiarla impresionantemente. No podía ver las fotos, las tenía que darle la vuelta. Odiaba a las compañeras de trabajo. Uy, yo quería quitarles. O sea, entró un odio a ti. Sí, había mucho resentimiento, mucho dolor en mí, había mucho odio. Entonces yo lo que quería era el que se me ponía por delante, bueno. Y si me miraban, ya les decía, ¿tienes pajaritos en la... ¿Por qué me miras? ¿Tengo pajaritos en la cara o es que te gusto? Y ya era con una agresividad, era muy agresiva. Yo Toda la temblaba. defensiva, la Sí, defensiva. yo temblaba, Amada, yo temblaba porque yo entré en una depresión, en una ansiedad. Yo tomaba 7 pastillas diarias en las comidas, dentro de las comidas, para acostarme, para levantarme. Quise suicidarme 2 veces. Dios. Entonces yo estaba perdida, estaba que no sabía qué hacer. O sea, me metía en el sexo, nada. Me metía en la cocaína, nada. Me metía en el alcohol, nada. Estaba vacía y no había nada que me llenara. No me llenaba ni aún el amor de mis hijos. Dios mío. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y tus hijos, aún así, como dices, odiaba a mi niña, le pegaba, la niña qué hacía? Estaba en casa. Sí, claro, ella me ayudó mucho con el niño pequeño. Pero Eh, también fue un trato fuerte ahí para ella, ¿no? para ella, sí, sí. Para ella fue un trato muy duro y eso lo arregló Dios también. Ujú. Sí. Bueno, ahora que hablas de Dios, ¿en qué momento tú empiezas a ver un cambio en tu vida? ¿Cómo fue ese cambio? Bueno, después de los intentos de suicidio, tuve accidentes de coche y con ese odio que había en mi corazón, Dios mío, que odiaba, es que era horrible. Al mundo entero. Sí, 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 yo era muy agresiva. Eh, Hago un viaje a Colombia y hay una sobrina que me habla de que va a ir a la iglesia. Ujú. Y yo le dije, ¿a la iglesia? Sí, tía, tú si quieres venir, vente, pero no te vamos a obligar, ¿eh? No estás obligada. Y yo dije, ¿qué más da? ¿Qué más da yo ir a una iglesia si yo ya, pues, Ya bueno, probó de todo. ya probé de todo, ya hice, mejor dicho, no puedo dar todo mi testimonio porque si no nunca termino. Pero dije, sí, yo voy. Al día siguiente, el domingo, me preparé y algo curioso, que cuando yo iba a entrar a esa iglesia evangélica, yo decía, ahí dentro hay algo.
pero ¿qué es? Ahí hay algo, pero ¿qué es? Y si yo entro ahí, cuando yo salga de ahí, yo no voy a ser la misma. Entonces yo ya como que algo me estaba avisando, pero no sabía qué había en esa iglesia, no sabía. En fin, yo entro a la iglesia, veo cómo están alabando a Jesús, con palmas, alabándolo, y yo veía paellas para mi sobrina y para la hija de mi sobrina, ¿no? Mis dos sobrinitas, las miro y yo digo, yo veo algo en ellas que no tengo, ¿qué es? Mi sobrina algo que me recalcó es que me dijo, tía, pídale perdón a Dios. Él te va a ayudar. Y yo le voy a pedir perdón a Dios. ¿Cuándo le voy a terminar de contar mis pecados? Me dijo, tía, no te preocupes. Él ya te conoce desde el vientre de tu madre. Entonces yo dije, ay, bueno, pues como que me lo pone más fácil, ¿no? Y me dijo, tía, tú solamente cierra los ojos y levanta las manos. Y así. Y céntrate en él. Y esas fueron las pautas que me dio esta niña. Y tú lo hiciste. Y yo así lo hice. El pastor mandó a seguir adelante a las personas y yo no sé, hubo un poder o llámele como quiera. Yo le llamo amor. Me impulsó y llegué allá adelante y empecé a llorar como nunca en mi vida había llorado. Cerré mis ojos, le dije, Señor, me centré en Él. Señor Jesucristo, perdona mis pecados. Señor, ayúdame. Sácame de esto. No puedo más. No puedo más con las drogas, no puedo más con intentar quitarme la vida. Le hice daño a tantas personas. En fin. Y el pastor oró por mí y yo sentí algo hermoso. Mira, yo no miraba ni para el pastor, pero sentí algo hermoso, algo que yo nunca lo había vivido ni lo había sentido y era paz. Me vino una paz, un refrigerio, no sé, cómo fue hermoso. Y yo dije, yo quiero más de eso, yo quiero más de eso que acabé de sentir ahí adelante, allá al lado del pastor. Nunca habías experimentado algo así tan hermoso, ¿no? Porque tu vida, todo lo que nos has contado, ha sido violencia, ha sido maltratos, ha sido sentirte vacía, triste. Y sentir esa paz del Señor en ese momento fue la que dice, ya está aquí, yo creo que ya no más, ¿no? Con la vida anterior, ¿no? Sí, así es, amada. Empiezo a sentir la paz y le dijo a mi sobrina, yo necesito hablar más con el pastor, quiero saber, porque yo tengo un Chucky dentro de mí, yo tengo algo dentro de mí. Yo decía que, porque no era normal, mira, yo corté a un hombre, que no lo metí en el testimonio, el primer maltratador me maltrata, vengo de ahí, y viene un hombre al cual también me levantó la mano, no es el padre de mi hijo, es otro chico con el que yo estuve, le metí una puñalada muy pequeñita, pero de esa pequeñita su sangre fue para adentro. ¿Cómo se puede decir? Se estaba desangrando se desangró por dentro y le tuvieron que abrir todo el estómago para que él pudiera vivir. Yo estaba con él en el hospital y llegó la policía, llegó la familia y este hombre, pues la verdad que me amaba mucho porque no me denunció. Él era de dinero. Casi lo matas ahí. Sí. Pero no me denunció. Él diga que nos han robado, Ya. porque él era de joyas, de oro, llevaba en su coche y todo esto, ¿no? Entonces, claro, yo había hecho tanto daño y yo empiezo a pedirle perdón a Dios, Señor, perdóname, ayúdame a salir de aquí, yo no puedo más. Y empiezo a sentir eso tan hermoso y yo quería más, yo decía, pero es que yo no puedo, yo no era la misma de antes, hay algo en mí que no me... Y ahí, Yoli, es cuando decides salir de todo, la prostitución, del alcohol, las drogas, o ¿cómo fue ese proceso? ¿Saliste rápido, fácil, con la ayuda de Dios? ¿Cómo fue? Sí, no, yo sola no fuese podido. Claro, no porque sé. a mí me atendían psiquiatras, psicólogos, los médicos de cabecera, masajes de relajación
y las 7 pastillas que me tomaba para la depresión, eso no me ayudaba. No te servía. Yo, la verdad, puse mi fe en Jesucristo y ahí es cuando yo empiezo a pedirle perdón y empiezo a derramarme y a abrir mi corazón y a quebrantar mi alma, a entregarme a Él y decirle que me ayudara, que no podía más. Y algo que me ayudó mucho, amada, es que me llevaba a la cruz. Cuando mi madre era pequeña, a pesar de todo, pobres, mi madre me llevaba mucho a ver la película de la resurrección de Jesucristo. Pero yo veía que a aquel hombre en la cruz le pegaban y le pegaban, pero yo no entendía por qué, porque yo era muy niña también. Pero en este caso, cuando yo cierro mis ojos y me centro en ese hombre que está muriendo en una cruz, que le están crucificando, y entonces yo digo, Dios lo hizo por amor. Hay una palabra que fue poderosa, muy cortita, que el pastor me dijo y es, Jesús te ama. Uf, y yo vacía. Y yo llena de rabia, de errores, de pecados, y me dice, Jesús te ama. Uf, eso fue, la piedra se movió en mí. Y me dice el pastor, este ministro me dice, Jesús te ama y te perdona, pero si tú perdonas. Y yo odiaba a mi hija, yo odiaba a las personas, yo la odiaba, los odiaba al hombre que me maltrató, odiaba muchas personas. Entonces yo, cuando me dice el pastor así, si Jesús te ama, si tú perdonas, Él te perdona. Y yo ya iba a decir imposible, iba a decir, pero me quedé en Esa piedra se movió. Mi corazón estaba como una piedra, pero el amor de Dios lo puede todo, me venció. ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que dice, en Jeremías creo, que dice, fuiste más fuerte que yo y me venciste, ¿no? El amor de Dios fue lo que me venció, ese amor en la cruz, de que yo dije, ¿cómo yo tan pecadora puede un Dios entregarse en una cruz por mí, por la humanidad? Bueno, que en este caso soy yo, ¿no? Que estoy pidiendo perdón y pongo mi fe en Él. Y yo todas las madrugadas empezaba a buscarlo. Amada, es un desespero, una ansiedad por ir a buscarlo. Hablar con Él porque me dicen que está vivo, que le hablara como mi amigo, como su consejero. Y claro, yo me vine de Colombia, conocí a Dios, fue en una iglesia en Colombia, me vengo a España y empiezo yo a buscar iglesia. A buscar iglesias y no había, y yo decía, pero no son las mismas de Colombia, no sé. Entonces yo en mi casa empecé a buscar, empecé a ayunar. A mí algo que me ayudó muchísimo a poder dejar las drogas y esa esclavitud del sexo fueron los ayunos. Aunque yo trabajaba de camarera de noche, yo cerraba a las 2, 3 de la mañana y era corre para casa a doblar rodilla, a hablar con ese Dios que tú y que yo y que no podemos ver, pero su nombre es Jesucristo. Te enamoraste totalmente de Dios. Un amor que hasta le hablaba a los que venían al bar, en vez de ponerle cerveza con alcohol, les ponía cerveza sin alcohol. Y les hablaba de Cristo. Y que Dios les amaba y les hablaba a las mujeres, a los matrimonios, no paraba de hablar de Cristo. Amén. Y yo empezaba a ayunar, empecé a ayunar cada 8 días, ayunar. Y escuché una voz que me decía, Yolanda, te amo. Y yo miraba para todos lados y yo decía, ¿pero a mí quién me habla? Me lo dijo 3 veces, Yolanda, te amo. Eso es lo más hermoso que he escuchado de un Dios divino. Yo pecadora, que alguien me diga que me ama. Cuando era maltratada, bueno, en ese entonces en la prostitución, en las drogas, estaba vacía, aunque tenía parejas, pero mira, ¿nunca te sentías amada? No, ellos a lo mejor sí me pudieron amar, pero yo eso no lo veía, estaba ciega. Entonces, claro, encuentro el amor de Dios, lo reflejado en la cruz, y empecé a buscarle,
a ayunar. Los ayunos me ayudaron muchísimo a leer la palabra y, y algo que tuve un encuentro con él en casa. Yo, la verdad, esto no lo puedo dejar pasar, pero tuve un encuentro con él allí en el salón donde yo estoy viviendo ahora, en la madrugada, yo con mis ojos cerrados, de verdad, yo tenía mucho frío, era invierno, y yo decía, no voy a poder poner la calefacción. Me arrodillé y empecé a hablar con él como siempre, ¿no? Hablando con él, contándole mis cosas, necesidades, y yo con mis ojos cerrados, mis manos abiertas. Ese es un símbolo de fe para adorarle a él, ¿no? Y yo sentí como la puerta se abre, él entra, le pude ver desde aquí para abajo una túnica blanca con sandalias, se sienta ahí, llámele el ángel de Jehová, el ángel de Yeshua, Dios, llámele como tú quieras, para mí es Dios. Llegó ahí el ángel de Jehová, Dios, el que tú en mi casa se sentó un minuto, fue un minuto y yo dije, pero no puedo abrir los ojos, no dejó que abriera los ojos. Entonces yo empecé a mover mis manos y empecé a sentir la atmósfera, cómo rozaban mis dedos, cómo todo ese frío que sentía era como si fueran prendido la calefacción, como pasaban, como la atmósfera era seda por mis dedos. Y yo sentí la presencia del Señor. Muchas veces uno dice, pero ¿dónde está Dios? Hoy en día en las calles me pongo a hablar de Cristo. Me dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Tú lo ves? Y yo le digo, no. ¿Dónde está el viento? Al viento te toca, ¿verdad? Tú lo sientes, pero no lo puedes ver. Pues así es Dios. Dios es espíritu y allí donde está el espíritu, allí hay libertad. Amén. 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 Qué bonita experiencia, de verdad, que verla, el Señor, la misericordia, ¿no? Vemos la misericordia y el amor, que a pesar de lo que estabas viviendo, a pesar de que no era fácil dejar todo esto, Él mismo presentarse a tu vida, ¿no? Uf. Él mismo, porque uno no le busca, es Él el que nos busca. Y Él nos ama, ¿no? Ese amor de padre, ese amor que ningún hombre puede llenar, ninguna vida, ¿no? Y eso pasó contigo, Yolanda, de verdad que veo en ti esa mujer valiente, ¿no? Esa mujer valiente que sabemos que cuando una mujer pasa por tantas cosas es porque ha pasado una vida no fácil, ¿no? Te tocó a ti una vida muy difícil, pero lo que vamos a recalcar ahora mismo es cómo el Señor tiene misericordia con sus hijos. Y Él se presenta, Él se presenta y el que quiere recibirle, Él entra y hace con uno una transformación, que es lo que hemos visto. Puede decirse que de la prostitución al evangelismo, porque es una mujer evangelista, una mujer que sale a las calles, una mujer que no le teme al hablar y de gritarlo a los cuatro vientos. Y vemos esa mujer que es liberada, ¿no? Es que es sanada y que hoy podemos ver una relación sana, ¿no? Con tus hijos. Unos hijos que te aman y te respetan. Ahora mismo sufriste muchas cosas, claro, porque todo trae su consecuencia, ¿no? La niña también tuvo que sanar, perdonar. Sí, pero lo importante es cómo Dios restaura y cómo Dios hace cosas nuevas, ¿no? Y eso es lo que queremos transmitir a través de este podcast, ¿no? Cómo a través de una vida totalmente vacía, muerta, llena de pecado, el Señor transforma y el Señor liberta. Yolanda, ahora mismo me puedes decir a las muchas mujeres que de pronto pasan por esos momentos de prostitución, que se sienten atadas y dicen, no puedo salir de esto, ¿qué consejo le darías tú ahora mismo para que digan si puede salir? Amén, así es. La palabra de Dios dice que para aquel que cree todo le es posible. Querida amiga o querido amigo, que también, porque hay hombres también que pueden estar en la prostitución, jovencitos que están vendiendo sus cuerpos, niñas, es fe, es fe. A ti te hablan de un Dios, su nombre es Jesucristo, porque no hay otro Dios. Solo Jesucristo es el que murió en una cruz por amor a ti, por amor a mí.
para darnos vida eterna, pero es para el que crea, para que verdaderamente ponga su fe. Amiga, tú hoy de pronto estás en esta prostitución para mantener a tus hijos, para pagar una deuda. Yo qué sé, la necesidad que tú tengas, tú lo sabes, pero hay solución. Hay oportunidad de salir de esa esclavitud. Hay oportunidad de tener una vida sana. ¿Por qué? Porque mira, si tú sales de ahí, tus hijos no van a heredar eso. Amén. Ahí se rompe esa maldición. Amén. En el caso mío, mi madre fue prostituta, mi familia, la gran parte de mi familia se prostituyeron. Aquí ahora, desde donde yo estoy, desde aquí se rompió eso. Amén. Pero en tu vida también se puede romper. Amén, así Si tú es. crees, pon tu fe en Cristo, créelo. Es fácil, busca una iglesia evangélica que te hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí va a haber salvación, ahí va a haber liberación, ahí va a haber sanidad a tu corazón. Amén, así Y es. sal de ahí, querida amiga, sal de ahí, querido amigo. Hay homosexuales que creen que solo saben hacer eso. No, que porque se ganan el dinero fácil, lo de una semana se lo ganan, en vez de un mes se ganan en una semana. No, es tu salud, es tu familia, Es tu vida. es tu vida, tus hijos. Recuerda, como decía la pastora, ahí quedan consecuencias. Ahí quedan consecuencias después del pecado, ¿no? Amén. Entonces les animo a que de verdad pongan su fe en Jesucristo. Él me ayudó a mí, también te puede ayudar a ti. Amén. Amén. Bueno, pues esperamos con este podcast que pueda hacer de bendición. Para mí fue de bendición escuchar a mi hermana, saber cómo tenemos un Dios de misericordia, un Dios que liberta, ¿no? Podemos llamarle que la esclavitud a la libertad, ¿no? Porque el diablo quiere siempre tenernos atados, ¿no? Y de una manera u otra, el Señor viene y se presenta a nuestras vidas para libertarnos. Y eso queremos contigo, amado, amada, que nos esté escuchando, que este podcast te ayude a tomar decisiones. Amén. Toma la decisión de decir hasta aquí, ya no más. Y Dios mismo se te va a presentar. Se te va a presentar de alguna manera. Cuando tú abres tu corazón y dices, Señor, te necesito. Y sepas que nada ni nadie podrá llenar el vacío que tienes, solamente Jesucristo. Así que, amado hermano, Dios les bendiga. Estamos en YouTube. La hermana quiere darle el correo porque ella quiere ayudar a estas mujeres. Ella pasó por esto y quiere ayudarlas. Así que... Amén, amén. O algo así, por favor, voy a dejar un correo electrónico. Se llama así, es muy facilito para ti, mujer, que estás pasando por una situación que no sabes cómo salir de ahí, de esa esclavitud, o si estás pasando por trato de mujeres blancas, trato de personas. Voy a dejar este correo, se llama así. Amén. Ese es el correo que les voy a dejar. Mira, escríbanme, por favor, aquí vamos a estar los pastores, nosotros, para poderte ayudar. Hay sitios donde acogen a mujeres así, que están en la prostitución y necesitan un hogar, necesitan un establecimiento donde poderse refugiar. Aquí en España hay. Solamente contacte conmigo y yo les puedo decir dónde y cómo podéis. Pero Amén. primeramente necesito que hablemos por correo. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, Dios me los bendiga. Ya estaremos en una pronta sesión del tercer podcast. Esperamos que nos vean. Dios los bendiga.